especialista en seguridad, entre otras cosas. Fernando, ¿estás ahí? Sí, sí, Genial. claro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, yo te hice la introducción como abogado penalista y especialista en seguridad. Yo sé que tomaste conocimiento justamente de alguna manera, de la denuncia que hizo el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que han comprado líneas en nombre de ellos, por supuesto, sin la propia autorización, sin haber sido ellos justamente quienes han necesitado estas líneas, a los efectos de inventarles conversaciones, y así indilgarle algún tipo de delito. Sí, esto ya viene repitiéndose hace tiempo. No es la primera vez que hay una invasión a la intimidad de nada más y nada menos de magistrados, Tal cual. en cosas muy relevantes. Ujú. Eh, También le hicieron lo mismo, le hackearon el teléfono a los jueces que condenaron al vicepresidente de la Nación Así es. y también al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Alessandro. Tal cual. Solamente lo que estamos nombrando es algo terrible, que sería un escándalo nacional en cualquier país. Es verdad. Y, esto habla de varias cosas. Primero, de la falta de seguridad en medios que hoy son todos. Nosotros estamos hablando ahora a través de redes sociales, estamos hablando a través de sistemas informáticos. Tenemos tu computadora, yo tengo mi teléfono, mi computadora, de modo que si alguien accede a, a los sitios puede alterar tu identidad y el mío. Entonces, que eso ¿Sabes qué? Se corta un poco, Fernando. Yo no sé si es el teléfono que está medio lejano o no, pero se intercorta sí, tu conversación. No, sí, no es la sí. imagen, ¿eh? La imagen está perfecta. Uh-huh. eh, Tengo buena señal, no sé A ver ahí. Ahí va mejor. bueno, eh, es muy fácil hackear una cuenta, Sí, hackear un teléfono. Tengo muchas causas de gente que le han invadido, le han robado, le han vaciado la cuenta, que le han afectado las redes sociales, simplemente sacando un chip que tienen que hacer, responder tres preguntas ujú, muy sencillas de datos que se sacan de internet. Por ejemplo, si yo te busco en la FIP, pongo tu nombre, sí, seguramente va a salir el número central es el DNI, y sin pagar un servicio como el Veraz, que te da más datos, te da el domicilio actualizado en la FIP, es verdad. y da bien inclusive el, la edad presunta y muchos otros datos. Entonces, con eso es muy sencillo, se sacan un chip y con un chip entran a todo tu teléfono y Ujú. te pueden anular el tuyo o hacer uno para él. Entonces habla por un lado de la falta de seguridad en Argentina. Cuando hablo de seguridad no es solamente la seguridad en la calle, es también la seguridad de nuestra intimidad, de nuestros bienes, de nuestras cuentas. Ujú. Y habla también de la peligrosidad que hay en la política, porque no es solamente eso que pasó, que ya dijimos que es terrible. En esta semana se dieron cuenta que se llevaron 82 declaraciones juradas de jueces, y Sí, no fue de esto, fue en los últimos 6 meses. tal cual. Y eso se reservan en el Consejo de la Magistratura, Ujú, es un lugar que debería estar muy custodiado, tal cual. y sin embargo se los llevaron, o sea, hay empleados y hay cámaras, debería haber una seguridad muy estricta, ¿no? Seguro si vos estás en una oficina, hay de control de seguridad, la baja que controla, ¿cómo puede ser que se roben las declaraciones juradas de los jueces? Y luego, ¿para qué lo hacen? No están robando plata, ¿eh? No están robando ya una cuenta bancaria, están robando información muy sensible, Muy sensible, muy delicada. claro, evidentemente para presionar a los jueces. Lo Obvio. que hace que Sí. los jueces que fueron buscando son los jueces
que dictaron sentencias sensibles para la política. Ujú. Entonces, no sé, de la falta de seguridad asombrosa y de una organización mafiosa, política. Sí, sí, la verdad que sí. Mira, en la primera etapa del programa justamente hablamos de Caso Nisman y la fragilidad justamente que tenía él mismo, el hecho de que estaba con todos los ímpetus y demás, como para llevar a cabo su investigación y demás, y el otro día se lo encuentra fallecido y muerto. Bueno, a lo que voy es esta fragilidad que tenemos acá en el país, y que bueno, en este caso era de un fiscal, ahora vos estás hablando justamente de los jueces, a los efectos de presionarlos, jueces que tienen causas sensibles, y la verdad que la República así es como que se ve frágil, se ve con muchísima fragilidad, y el Estado de Derecho también. Sí, la democracia es un sistema de gobierno el mejor que tenemos. Sí. Voy a decirlo que se entienda bien, menos malo que tenemos, Ujú. porque tiene un montón de falencias, pero por supuesto que sostengo la democracia, por Sí, eso sí, sí, yo también. es claro que no se valen los precios, pero tiene muchas falencias. Fíjate que desde 1983, que es cuando volvió la democracia, la Ujú. teníamos desde 1853, cuando volvió la democracia, había una pobreza que, si no me equivoco, estaba alrededor del 20%, Sí, y que era un desastre, Un tal país cual. con 20% Era es un muchísimo. país con una altísima tasa de pobreza. Pero en estos años, casi 40 años, la democracia no pudo ni siquiera mantener ese nivel de pobreza. Hubiera sido un fracaso. Sí, Tener el mismo nivel de pobreza, pero 40 hubiera sido un fracaso. Pero no, lo duplicó. Lo llevó más allá todavía del doble. Entonces, vemos que el sistema así como está funcionando mal. Insisto, que no se malinterprete. Estoy diciendo que está bien la dictadura militar, no, hicieron un horror. La dictadura militar generó muerte, guerras, tres tipos que no tenían congreso ni sindicatos, hicieron un desastre, desastre. Estoy diciendo que no es automático esto. Hace falta que se integren personas y con criterio. Claramente no está pasando. No está pasando. así es. Entonces, esto hace que tengamos los principales países seriamente afectados. Uno, si usted tiene una familia, por más que tus hijos ¿Sabes, tengan Fernando? salud, ¿Querés que hacemos una pequeña pausita porque se entrecorta mucho? Capaz que de video pasamos a teléfono directo porque se te escucha entrecortado. dale, Hacemos una dale. pequeña pausa para restablecer la línea. Sí, sí, perfectamente. Ahora se te escucha bárbaro, genial. Entonces nos decías, disculpa. Sí, que la democracia en estos años no ha podido ni siquiera mantener el nivel de pobreza, y esto hace que estemos mal en lo más básico. En una casa, yo tengo hijos, hijas, y uno se preocupa de la educación, ¿no? Sí. Creo que es lo mejor que le puede dar, pero de la salud también, porque ¿para qué sirve la educación si uno no tiene salud? Lo fundamental. Y de ser equitativo, o sea, de justicia. Es lo básico. Sí. En el país, esto elemental no está funcionando bien. Ni la justicia, ni la salud, ni la educación. Está todo patas para arriba. Entonces, todo esto se paga, no es gratis. Y se paga con plata, con sufrimiento, con dolor, con retraso. Y en la seguridad se ve. En la seguridad, como muchos otros factores, no es de una sola causa, ¿no? El dólar aumenta, pero no es que aumenta por una sola factor, aumenta por múltiples factores. Sí. Y la seguridad tiene múltiples factores. Uno de ellos es la educación también, sin lugar a dudas. Lo es la justicia, los jueces. Nosotros tenemos uno de los códigos penales más altos de la región. El segundo más alto, solo nos supera en escalas penales, en amenazas de pena. En cuanto a las penas. Claro, en cuanto a las penas, exactamente. Cuba. El resto tiene penas con escalas inferiores a las nuestras. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué en Uruguay, por un delito culposo como es el homicidio culposo, por un accidente de tránsito,
quedas preso. Quedas preso Sí. 1 año o 2 años. No en Noruega, en Uruguay, Sí. en Bolivia, en Paraguay, en Chile. ¿Te acordás? Moria Kazán cuando tenía una causa de Tal estafa cual. por un collar. En Paraguay. Bueno, en Paraguay. Tuvo una prisión internacional y tuvo que ir y quedó 1 semana presa por una estafa. Hasta no pisás una comisaría por una estafa. No vas detenido nunca. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué es así? Antes no era así. Esto fue modificándose con el famoso con la famosa liberación de presos en el 74, cuando ganó Cámpora. Y se hablaba en la campaña de una amnistía y hubo una presión muy fuerte cuando estaba haciendo el discurso presidencial, Cámpora presidente. Fueron a Devoto, era la cárcel más importante, no estaban de la de Ezeiza, Florencio Varela, todas las demás. Y directamente dieron la orden de abrir las cárceles. Yo tengo un cliente muy mayor que en ese momento estaba preso por ladrón. Sí. Y me contó en ese momento cómo salieron todos. Me imagino. Una liberación indiscriminada. Eso marcó un sesgo. A partir de allí las penas de prisión no empezaron a ser de cumplimiento efectivo. Claro. Solamente las penas mayores a 3 años le hicieron de cumplimiento efectivo, cuando el código no dice esto. Sí. Dice que solamente pueden ser de cumplimiento en suspenso hasta 3 años, pero antes te condenaban a 6 meses y a 6 meses, como en Uruguay. 3 meses, 1 año, nunca más fue así. Empezó a ir para atrás la justicia, y eso se resintió mucho. Y esto lo hizo la política, la ideología, y lo siguió aumentando la ideología. ¿Te acordás del 2x1? Sí, ¿Te acordás de la liberación masiva de presas en la pandemia? Sí. Esto se paga. Mira, si no, estamos defendiendo a don Jorge, es un jubilado que en la pandemia estaba en su casa, le entraron chorros a su casa en Quilmes 3 veces en la misma noche. Qué bárbaro. La tercera vez no se dio cuenta y dejó la puerta abierta al jardín del patio. Le entraron a la cocina donde estaba él, que tenía un revólver con la tenencia legítima, ¿no? Se trabó en lucha porque lo quería matar el ladrón, se escapó y le disparó y murió. Curiosamente él va a juicio porque el fiscal insiste en querer responsabilizarlo, cuando el mismo fiscal solamente pidió penas menores, 3 años de prisión para los chorros, ya están en libertad. Y uno de ellos estaba en prisión, tenía que salir el 1 año y medio posterior a este hecho, pero el juez Violini en la liberación anticipada lo liberó. No hicieron home office los ladrones, siguieron siendo ladrones. Sí. ¿Esto qué es? Lo digo con un toque de humor para que se entienda mejor. Esto es lo que pasa permanentemente. Entonces, cuando decimos que hay una falta de seguridad y la ideología, lo paga la gente. Vos estás trabajando, yo trabajo, la gente que nos escucha trabaja. Por ahí ahora mismo está laburando, ¿no? Porque la gente trabaja en todos los horarios. Vos vas a un restaurante, está trabajando a la madrugada, las gomerías, los hospitales, los médicos, ¿no? Sí. Laburan, se toman un colectivo, los matan, te matan. Esto hace que la justicia esté en crisis. Seguro que sí, seguro. Inclusive cuando vos hablabas de tu pobre cliente que se tuvo que defender cuando se vio invadido en su propio hogar, me acordaba de la ex ministra de Seguridad de este gobierno que decía que Suiza era seguro, pero era aburrido. Sabrina Frederick. Sí, exactamente, pero decía que era aburrido. Decía, a ver, el valor entretenimiento contra el valor seguridad de la persona, tanto de sus valores como de sí misma, de su propia vida. La verdad que no son comparables, ¿no? No. Aparte, yo no conozco Suiza, pero tengo amigos suizos y gente que va a Suiza y viaja. María Kodama siempre viajaba a Suiza, sí, abogado de amigo, y no está lejos de ser aburrido Suiza, no son aburridos. No son aburridos. Es gente muy piola, muy inteligente. Pero ponele por un momento que decís aburrido pero segura. Decís, bueno, salgo de casa, llego a casa y no me van a robar, llego seguro, gozo de mi vivienda con tranquilidad. Los traslados de a donde me tenga que ir, si ya sea al trabajo o cualquier otro lugar, lo hago con la misma tranquilidad, sin estar mirando para atrás o escondiendo algo y con la intranquilidad de saber que me van a robar cuando salgo a trabajar o a tomar el colectivo.
Sí, yo creo que cuando dijo eso, nada más y nada menos que la ministra de Seguridad, no lo dijo pensando de verdad que era aburrido, que es divertido que te maten a las 3 de la mañana. No. Es una enorme hipocresía, es como cuando decían que era una sensación de inseguridad, o cuando se dijo que tenemos menos pobres que Alemania. Bueno, pensaba lo mismo. Por momentos creo que nos toman de tonto, por no decir otra cosa, ¿no? Y en realidad también hay una realidad, ¿no? Estos gobiernos causaron tanto daño, sobre todo a la gente que menos posibilidades tiene de resolver su vida económicamente y todo lo demás, porque ser pobre no es ser pobre solamente por no tener plata, sino por todas las carencias que eso implica. Tal cual. Una salud con menor posibilidad de atención, una educación con menos posibilidades de acceso, muchas cosas, no es solamente lo económico. Y sin embargo seguían ganando. Entonces, a veces, ¿qué pasa acá? ¿Cómo puede ser que esté pasando esto? Y bueno, esto tiene que ver con una concepción y con una ideología que también trabaja en eso, ¿no? Porque hay, fíjate que la generosidad que tiene Argentina en la política migratoria y en los subsidios y el dinero que se da por no hacer nada, no lo tiene el resto del mundo, y no lo tienen los países vecinos, no tiene Brasil, Paraguay, Bolivia, para nada lo tiene. En Bolivia, si vos tenés un antecedente policial, no ingresás. Si no tenés un contrato de trabajo, no entrás. En cambio, al revés, cuando vienen hermanos paraguayos, hermanos bolivianos, le preguntan, ¿a dónde va? A la casa de mi tía en Pompeya. Es así, ¿eh? Sí. No tienen que dar un domicilio, digo. No es que digan voy a casa de mi tía. Sí. Adelante, le dicen. Ahora, si tiene antecedentes de femicidio, por ejemplo, o de abuso sexual, que al colectivo feminista le preocupa y a cualquiera debería preocupar. Sí, seguro. No importa. Hubo una reforma que impuso el anterior gobierno, que básicamente tenía dos estructuras. Era quien tiene antecedentes en su país de origen no ingresa. Quien comete delito en Argentina se tiene que ir del país. Como sucede en Chile, Argentina, en Paraguay, acá no. Entonces eso tiene un correlato, porque todo eso genera votos cautivos. Sí, es verdad. No por nada el gobierno sacó casi el 80%, más del 80% de las cárceles. Que entre paréntesis no tenían que votar, porque la ley prohíbe, interdicta el derecho a voto con una pena determinada. Y se cortó. Bueno, ya que aclaramos, quien está preso, evidentemente se le reduce una cantidad de derechos. El primero justamente es el derecho a la libertad de tránsito, y otras libertades, entre ellas justamente la de poder votar. Bueno, todo eso se fue de alguna manera modificando, todo eso se fue relajando de alguna forma y bueno, nada, hoy estamos con este tipo de situación, que hace que, como bien transmitía el colega, que se fue relajando todo. Estamos de vuelta con Fernando ahora. Fernando, ¿estás ahí? No. ¿Estás ahí? Hoy venimos medio accidentados. Y la verdad es esa, que ahora sí de vuelta. ¿Estás ahí, Fernando? Sí. No, decía que los presos tienen reducida una cantidad de derechos a la hora de estar presos, la libertad de tránsito y otras libertades, entre ellas justamente la de poder votar, y sin embargo todo esto se fue modificando. Sí, no solamente eso se fue modificando, por ejemplo han reclamado derechos laborales por trabajar y vacaciones, y un sueldo y un ingreso, y el sueldo que le atribuyeron es muy superior al ingreso de un jubilado que aportó toda su vida. Claro. Y encima, por la ley penitenciaria y el sistema de ejecución nacional, debería destinarse una parte de los ingresos a la indemnización a la víctima. No se cumple nada de esto. Está todo al revés, todo desvirtuado. Entonces, que trabajen los presos me parece genial, y de hecho en todas las cárceles donde hay trabajo baja estadísticamente todos los motines y los alzamientos, en todos. Pero hay una política en donde se restringe el trabajo a los internos y se los maneja de este modo, ¿no? Donde hay alguien como los
como los subsidios, ¿viste? Que se los dan a alguien que los gerencia. Sí, ¿no? tal cual. Bueno, ahí Sí, también sí, sí. pasa algo así. Esto es terrible, porque se desvirtúa todo. ¿Cómo puede ser que un jubilado labura toda la vida, no cometió delitos y gane más un preso que cometió un delito? Tal cual. O sea, vamos a distinguir las cosas. Está bien que está perfecto, pero ahora, si cometiste delito y tenés un ingreso, tiene que ser por lo menos la mayor parte destinada a compensar a la víctima. Sí, así es. Claro. Y ya que estás, recién hablaba justamente que varias patas justamente hacen a la seguridad, una de ellas es la educación. ¿Qué mensaje se le puede dar justamente a un chico de bajos recursos y demás con respecto a esto? El mensaje educativo es, y mirá, si delinquís, vas a estar mejor que un jubilado. Siempre y cuando, bueno, salgas bien justamente de ese delito, me refiero bien, que no es herido ni nada de eso, pero si estás adentro de la cárcel porque tenés que cumplir porque cometiste un delito y encima te pagan bien, y después cuando salís te vas con un dinero que no pensabas obtener, no es bueno el mensaje. No, es peligroso porque lo que está sucediendo es que la cultura de trabajo que tenían nuestros abuelos, nuestros padres, se está perdiendo. Porque en estos núcleos trabajar no es un valor. El que trabaja, ellos lo denominan como un gil. Sí. Porque trabaja, se rompe el lomo y no tiene un mango. Y ellos salen de caño, es decir, con un arma a robar, y enseguida tienen plata en el bolsillo. Mi abuela decía, fácil entra Fernando, fácil se va. Solo se valora lo que se obtiene con esfuerzo. Sí. Y como no lo obtienen con esfuerzo, eso se despilfarra rápidamente. Esto hace que haya una descultura del trabajo, que el trabajo no esté valorado. No. Y esto es grave, ¿eh? Sí, seguro que sí. También, claro. ¿Sí? De hecho, con los subsidios hay muchas empresas que no consiguen empleados, por ejemplo, para la cosecha, en la construcción, no dice porque tienen ingresos, cabeza de familia, la ama de casa, los hijos, y ganan mucho más que trabajando, ¿no? Sí, o tienen el temor de perder justamente esos ingresos que les da el Estado subsidiado por una cosa o por otra. No quieren tampoco, porque total no pretenden más. Es terrible. Sí. Y esto no es inocente, no es ingenuo, se hace deliberadamente así. No es que se hace para que presten un servicio, para que mejoren, para que tenga dignidad. No me interesa eso. Me interesa tenerlos captados políticamente. Tal cual, es verdad. Y como bien vos dijiste recién, utilizaste un término de dignidad, porque el trabajo justamente hacia eso, ¿no? A la dignidad humana, el padre y la madre que puedan llevar el pan a su casa, a su mesa, y fruto justamente de ese esfuerzo, y transmitirle ese ejemplo a los chicos que están educando. Y con un país que tenemos un 42% o más de pobreza, o sea, la mitad del país prácticamente pobre, es grave. Claro, sí que es grave, es gravísimo, porque fíjate lo que estamos hablando, hay 10 chicos, la mitad son pobres. Sí, y con el aumento que hay, que va a seguir habiendo, el otro día hablaba con unos policías que nos estaban consultando, y yo dije, bueno, ¿cuánto van ustedes? 200.000. Dice, no, ojalá. Ganan, creo que sin los adicionales, 80.000 pesos. Claro, por debajo de la línea de carencia absoluta, ya no de pobreza. Sí, y es un policía que estudió, hizo un curso, le tomaron exámenes, lo aprobaron, y encima el Estado le da la fuerza pública, le da armas. Tal cual. Mirá cómo están. Esto es... Y cada mes está peor. Sí, porque es cada verdad. vez, claro, el sueldo es el mismo y no le alcanza para reclamar, para ir y no pueden reclamar, no pueden hacer huelga, no pueden hacer nada. No, es verdad. Fernando, ¿Sí? ¿Qué te iba a decir? A nosotros lamentablemente se nos acabó el tiempo, y nos quedó muchísimos temas para hablar, así que te vamos a volver a convocar en algún otro momento, como para poder ir cerrando un poco este tema que es tan importante para nosotros. Muchas gracias, es un gusto charlar con ustedes. Al contrario, igualmente, un abrazo. Queridos oyentes, nos vemos la semana que viene. Sónica Más.
Transmitiendo desde Buenos Aires, vía internet hacia todo el país y el mundo. Sónica Más, con estudios ubicados en Avenida Callao 194, Cava. Sónica Más, una radio del Grupo Sónica.